Hola mis amigos, nosotras, del canal NNC, siempre buscamos las mejores y más emocionantes historias de superación, cargadas de propósito e inspiración para nuestros seguidores, así como buscamos dar visibilidad a las personas que buscan ayuda para una segunda oportunidad en la vida. Y recordamos a aquellas personas que jamás serán olvidadas, como es el caso de Paul Alexander, sobreviviente de la poliomielitis que vivió más de 70 años en una cámara de presión negativa. Paul Alexander fue un sobreviviente de la poliomielitis que se hizo conocido como el hombre del pulmón de acero por haber vivido más de 70 años en una cámara de presión negativa. Después de contraer la enfermedad cuando tenía apenas 6 años, tan grande era su deseo de vivir, que superó todas las dificultades y expectativas. Pues incluso viviendo toda su vida dentro de ella, él logró una vida plena, donde se graduó en la universidad, trabajó, amó y dejó su legado, un libro que inspira a personas en todo el mundo. Pero antes de que empiece este video, por favor, para que no se te olvide, dale like y suscríbete al canal. Gracias. Paul Richard Alexander nació el 30 de enero de 1946 en la ciudad de Dallas, Texas. Desde su nacimiento, él había sido un niño normal, vibrante y activo. En 1952, cuando tenía apenas 6 años de edad, entró a la casa de su familia en un suburbio de Dallas y le dijo a su mamá que no se sentía bien. Algo claramente estaba mal. «Ay, Dios mío, mi hijo no», recordó Paul que decía su mamá. Siguiendo las órdenes de los médicos, pasó los siguientes días en cama recuperándose, pero el niño claramente podría haber contraído poliomielitis y no estaba mejorando. Menos de una semana después de empezar a sentirse mal, no podía sostener nada, ni tragar ni respirar. Sus padres finalmente corrieron al Hospital Parkland, donde se unió a muchos otros niños con síntomas similares. Durante ese brote de poliomielitis en Estados Unidos, había cientos de personas contagiadas en el área de Dallas, incluyendo a Paul. Antes de que las vacunas estuvieran disponibles para la polio, más de 15,000 personas quedaron paralizadas por el virus. La poliomielitis, o polio, es una infección contagiosa que puede propagarse incluso cuando una persona infectada no presenta síntomas. Los síntomas de la poliomielitis incluyen fatiga, fiebre, rigidez, dolor muscular y vómito. En algunos casos más raros, la poliomielitis también puede causar parálisis e incluso la muerte. El poliovirus puede dañar los nervios que envían señales del cerebro y de la médula espinal a los músculos, lo que puede causar parálisis permanente, como sucedió en el caso de Paul, quien quedó paralizado del cuello hacia abajo. Como los nervios que controlaban los músculos de su pecho y de su diafragma fueron afectados, esos músculos ya no podían contraerse y relajarse adecuadamente, dificultando o impidiendo la entrada y salida de aire de los pulmones de Paul. La incapacidad de respirar de manera eficiente podría ser fatal si no se trataba con asistencia mecánica, lo que en su caso requería el uso de ventiladores, como el pulmón de acero, para sobrevivir. El pulmón de acero fue una máquina creada en la década de 1920, que es un tipo de cámara que funciona alterando la presión del aire, forzando a los pulmones a expandirse y contraerse, asumiendo así la función de los músculos paralizados para ayudar en la respiración. Internada en el Hospital Parkland cuando tenía 6 años de edad, Paul casi perdió la vida por falta de aire. Fue examinada por un médico y declarada muerta, pero luego otra doctora la examinó y le dio otra oportunidad de vivir. La segunda doctora realizó una traqueostomía de emergencia y después de la cirugía, Paul fue colocada dentro del pulmón de acero. Cuando finalmente despertó, 3 días después, estaba entre varias filas de niños que también estaban en pulmones de acero. No sabía lo que había pasado, me imaginaba de todo, como si me hubiera muerto. Seguía preguntándome, ¿esto es la muerte? ¿Esto es un ataúd o fui a algún lugar indeseado?, dijo Paul en 2017. Paul, que también se sometió a una traqueostomía, no podía hablar. Intenté moverme, pero no pude moverme, ni siquiera un dedo. Traté de tocar algo para averiguarlo, pero nunca lo logré. Así que fue muy extraño, dijo Paul. Paul pasó 18 meses dentro del recipiente de metal recuperándose de la infección inicial, y no estaba solo. El año de 1952 en que Paul fue infectado por el virus fue un año muy sombrío viendo las estadísticas. Casi 58,000 personas contrajeron el virus en Estados Unidos en 1952. Desafortunadamente,
3.145 de ellas perdieron la vida. Él escuchaba a los médicos decir, él va a morir hoy o él no debería estar vivo cada vez que pasaban junto a él, y él quería demostrar que esos médicos estaban equivocados. Y eso fue exactamente lo que hizo. En 1954, él fue dado de alta del hospital, pero pronto descubrió que su vida sería diferente a la de antes. Yo no le agradaba mucho a la gente en esa época, dijo él durante una entrevista en video en 2021. Sentía que se sentían incómodos cerca de mí, dijo Paul. Yo hago lo mismo que todos los demás. Me despierto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, me afeito, desayuno. Solo necesito un poco más de ayuda para hacer eso, dijo Paul en el reportaje. Fue publicada cuando tenía 75 años, pero con la ayuda de una terapeuta llamada señora Sullivan, que lo visitaba 2 veces por semana, poco a poco su vida empezó a mejorar. Su terapeuta hizo un trato con él de que si lograba respirar como un sapo, una técnica en la que retienes el aire en la boca aplanando la lengua y abriendo la garganta sin el pulmón de acero durante 3 minutos, ella le daría un cachorro. Fue un trabajo arduo, pero en un año, Paul logró pasar cada vez más tiempo fuera del pulmón de acero. Paul empezó a poder respirar e incluso tragar durante horas seguidas sin el equipo. Eso le permitió dejar el pulmón de acero para hacer algo que en su infancia habría sido impensable: ir a la universidad. Cuando tenía 21 años, se convirtió en la primera persona en graduarse de una escuela secundaria de Dallas con honores, sin haber asistido físicamente a clases nunca. Luego puso sus ojos en la universidad y después de varios rechazos, fue aceptado en Southern Methodist University. Me dijeron que estaba demasiado discapacitado y que no tenía vacunas, recordó él. 2 años después de insistirles, me aceptaron bajo 2 condiciones. 1, que me pusiera la vacuna contra la polio, y 2, que una fraternidad se hiciera responsable de mí, dijo Paul. Se graduó en Southern Methodist University y luego asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en Austin. Aprobó el examen para ejercer como abogado y se convirtió en abogado en la región de Dallas-Fort Worth. Incluso después de una carrera de 30 años en el tribunal, siguió ocupado escribiendo libros, los cuales tecleaba él mismo usando una pluma atada a un palo. Desafortunadamente, Paul se vio obligado a volver a su viejo compañero mecánico una vez más. Curiosamente, en sus entrevistas, él mostraba mucho entusiasmo por la vida y estaba agradecido por su respirador de metal, ya que le había permitido vivir y hacer más cosas de las que imaginaba. Viajé con él, lo puse en un camión, lo llevé conmigo, fui a la universidad con él, viví en un dormitorio. Eso asustó a todos, dijo él. El tipo de pulmón de hierro de Paul ya no se fabricaba desde hacía más de medio siglo, porque los ventiladores ahora son mucho más avanzados y sofisticados. Apenas en 1979, Estados Unidos fue declarado libre de poliomielitis. Se cree que Paul era el último estadounidense en vivir dentro de un pulmón de hierro, pero el sobreviviente de la poliomielitis prefirió su cámara de metal de 273 kilos, aunque la tecnología ya estaba disponible. Y así lo hizo durante increíbles 72 años. Paul, quien sobrevivió a ambos padres y a su hermano mayor, dijo que logró vivir una vida muy gratificante porque nunca se rindió. Publicó su libro 3 Minutes for a Dog, My Life in an Iron Lung, en abril de 2020 con la ayuda de su amigo Norman Brown. En una obra autobiográfica, Paul Alexander mostró la verdadera historia de un espíritu indomable afligido por desafíos físicos y psicológicos inimaginables. Cómo su vida y la de todos a su alrededor en su comunidad fue afectada por la epidemia de poliomielitis en Estados Unidos en los años 50. Durante más de 5 años, él usó un palo improvisado en la boca para escribir cada palabra de este manuscrito. Este libro es una historia de valentía contra todas las probabilidades, contada directamente desde su corazón. Siendo de los únicos en vivir toda su vida en un pulmón de hierro, su libro es un testimonio raro de la fuerza del espíritu humano y una afirmación de la necesidad de continuar los esfuerzos para erradicar la poliomielitis del planeta. Su hermano Philip cuenta que fue después de la publicación del libro que se dio cuenta de la inspiración que su hermano representaba para las personas alrededor del mundo. Su personalidad tenía mucho que ver con lo mucho que lo admiraban. Tenía esa sonrisa enorme y era una persona acogedora y cálida. Hacía que las personas se sintieran cómodas. Cuando le preguntaron por qué escribir el libro, Paul respondió: para inspirar a miles de personas, así como a ti.
No importa de dónde vienes, cuál es tu pasado o los desafíos que puedas estar enfrentando, realmente puedes hacer cualquier cosa, solo necesitas concentrarte en eso y trabajar duro. Al preguntarle a Paul cuál era su sueño, él respondió: no dejar que la poliomielitis me derrote, sino derrotar a la poliomielitis. Por eso, quería lograr las cosas que me dijeron que no podría hacer y cumplir los sueños que soñé. Mi historia es un ejemplo de por qué tu pasado o incluso tu discapacidad no tienen que definir tu futuro. Acabar con la poliomielitis a nivel mundial también era una ambición de Paul. Yo podría haber pasado toda mi vida sentada con una manta sobre las piernas, pero decidí seguir adelante. Últimamente he estado cansada y no salgo mucho, pero la vida es buena. Tengo una familia linda y buenos amigos. Una cosa que todavía me gustaría ver lograda durante mi vida es la erradicación completa de la poliomielitis en el mundo, dijo Paul. Tristemente, Paul Alexander perdió la vida el 11 de marzo de 2024 a los 78 años debido a una infección causada por el COVID-19. La muerte fue anunciada en una página de GoFundMe. Conocido también como Paul Poliomielitis en las redes sociales, el hombre contaba con una legión de seguidores que acompañaron su evolución y donaron recursos para mantener el equipo funcionando. Estoy muy agradecida con todos los que hicieron donaciones para ayudar a mi hermano, dijo Philip, hermano de Alexander. Eso le permitió vivir sus últimos años sin estrés. También va a pagar el funeral en este momento difícil. Es absolutamente increíble leer todos los comentarios y saber que tantas personas se inspiraron en Paul. Estoy muy agradecida, agregó. La admiración de Philip por su hermano es profunda. Lo vi pasar por muchas dificultades en la vida. Lo voy a extrañar. Yo le llamaba cuando necesitaba hablar con alguien sobre cualquier tipo de problema que tuviera. Su partida también fue comentada por el educador estadounidense Christopher Ulmer, quien entrevista a personas con discapacidad en su canal de YouTube. Su ausencia se sentirá, pero siempre será recordada. Gracias por compartir tu historia con nosotros, escribió Chris en la leyenda de una publicación en el perfil de su organización en Instagram. Paul fue a la universidad, se convirtió en abogado y autor publicado. Su historia llegó muy lejos, influyendo positivamente en personas de todo el mundo. Paul fue un modelo increíble que sigue siendo recordado, dijo Christopher Ulmer. Paul es definitivamente una inspiración. Su determinación muestra que los únicos límites son los que nosotros mismos nos ponemos. ¿Conocías la historia de Paul? Por favor, dale me gusta y comparte esta historia con todos tus amigos y familiares para que podamos inspirar a más y más personas. Gracias y hasta la próxima. Mira el video recomendado. Watch the dubbed video. Mira el video doblado.吹き替え版の動画を見てね. شاهد الفيديو المدبلج. 더빙된 영상 봐. Regarde la vidéo doublée. Schau dir das synchronisierte Video an. Guarda il video doppiato. Смотри дублированное видео. Dub kiya hua video dekho. Dublaj the video yu izle. Tonton video yang sudah didubbing.